Episodio 8. El futuro del entrenamiento en España. Normativa, sanidad, divulgación en redes y ciencia con Juan Ramón Heredia. Muy buenas, fitarados. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, te saluda Carlos Otero, alias Lotaire en redes sociales, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Fitarados al Aparato, tu podcast preferido sobre fitness para dummies. Aquí tratamos noticias de actualidad, consultas, artículos, entrevistas con figuras relevantes del sector y cualquier novedad sobre nutrición, entrenamiento y salud global desde una perspectiva diferente, para que aprendas y te entretengas a la vez. Hoy entrevistamos a una persona que seguro que no te dejará indiferente. En algún momento sé que esto parará. ¿Por qué? Porque hay demasiado influencer. Porque esto es como las copias chinas, ¿no? Esto, lógicamente, si ser influencer da tan buenos resultados, pues ya no hay uno, hay 100.000. Entonces llegará un momento que la gente se cansará del influencer, se cansará de tal, y volveremos otra vez a intentar ser un poco más, buscar otra vía, ¿no? Buscar otra. Y bueno, pues hay que ir adaptándose. Y los que somos docentes, y esto también es una crítica hacia nosotros, que nos pasamos muchas horas pues, en el laboratorio o hablando con otros especialistas o escribiendo artículos o leyendo, también tenemos que acercarnos a medios más de divulgación. Acabas de escuchar a Juan Ramón Heredia, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con máster en alto rendimiento deportivo e investigación y medicina clínica, doctorando en la Universidad Miguel Hernández, preparador físico y director de ICEFS, el Instituto Internacional de las Ciencias del Deporte y la Salud. Intento que los episodios no duren más de una hora. De verdad, que te juro que lo intento, ¿eh? Pero hoy me vas a tener que perdonar. El invitado me la ha puesto realmente difícil a la hora de hacer recortes y, bueno, hoy sobra la cinta, así que venga, sin miedo. Puedo decir, y seguramente no me equivoque, tienes hoy aquí a una de las personas que más sabe sobre entrenamiento en este país. He tenido la suerte de poder asistir a un par de jornadas de actualización sobre entrenamiento que dio en ANEF, en la Academia de Formación de Técnicos del Fitness de Barcelona. El año pasado fue junto a Felipe Isidro y hace unas semanas estuvo también con Guillermo Peña, en el que hablaron con nosotros sobre entrenamiento de la fuerza basado en el control de la velocidad. Y la verdad, te lo digo sinceramente, es un espectáculo oírlo hablar. No tan solo por lo que comunica, sino por la manera que tiene de hacerlo. Es una persona clara, directa y que, como verás, no tiene pelos en la lengua. Hablamos sobre la nueva ley de regulación de las profesiones del deporte en España, que, como sabrás, empezará a aplicar este enero de 2019. Y bueno, tiene como novedad la aplicación de un régimen sancionador, entre otras cosas. Pero bueno, lo más llamativo es eso, que se aplicarán multas a quien no tenga titulación o no acredite experiencia en el entrenamiento. Hablaremos sobre este tema, también sobre el papel del entrenador en el ámbito de la sanidad. Nos dará también su opinión sobre esos entrenadores que a simple vista no parece que estén en forma. Si cree que eso es realmente coherente con la imagen que en principio deberían dar. Sacamos también un tema que él había contado en alguna charla suya, pero que jamás había explicado fuera de las aulas, relacionado con una anécdota que tiene sobre copias de entrenamientos y del papel que tienen hoy en día las redes sociales e Internet en el tema de la divulgación sobre entrenamiento en sí y sobre estudios científicos. Hablamos de entrenamiento online, también del ejercicio en mujeres en las diferentes fases de su ciclo menstrual. Y ya te aviso que difiere bastante de lo que se ha comentado por redes sociales en los últimos meses. Sacamos también un tema que a más de uno le va a chirriar en cuanto a abdominales hipopresivos y qué evidencia científica hay sobre ellos. Hablamos de entrenamiento en intervalos de alta intensidad, los conocidos como HIITs, para pérdida de grasa. Y nos explica cómo el cálculo de la intensidad en base a la RM, la repetición máxima, está desfasado y en qué parámetros deberíamos empezar a fijarnos
para ajustarnos más a lo que viene siendo un entreno más eficaz y eficiente. Para acabar, también nos avanza futuras novedades en cuanto a investigación sobre entrenamiento en España y hacia dónde avanzamos. En fin, como ves, una entrevista súper completa. La verdad es que, me daba miedo no poder exprimir bien a este gran profesional, pero ya te avanzo que he hecho todo lo que he podido, ¿eh? Todo lo que estaba en mi mano, yo lo he dado. Y creo sinceramente que aunque es extensa y hemos tocado muchos palos, vale la pena invertir tiempo en escucharla. Estoy tan convencido de que te va a gustar que si no te convence, te devuelvo el dinero, ¿vale? Ah, no, espera, que esto es gratis, ¿eh? Que esto lo hago por la cara. Bueno. Y hasta aquí los entrantes, supongo que tendrás ganas de que empecemos con la chicha, así que no me enrollo más. ¿Preparado? ¡Vámonos! Muy buenas, Juan Ramón. Hola, buenos días. Adelante, ponte cómodo, como si estuvieras en tu podcast. Muchas gracias. Ante todo, agradecerte públicamente el hecho de haber accedido a mi invitación. Nos imaginamos que eres una persona con muchas tareas anotadas en la agenda, así que para mí todo un honor y un lujo tenerte hoy aquí. Espero poder exprimirte al máximo. Muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es que creo que es la primera experiencia que tengo de este tipo, así que me inauguro contigo y nada, agradecerte que me hayas invitado. Nada, genial. A ver, antes he comentado tus titulaciones académicas y puestos de responsabilidad en el mundo del entrenamiento, la salud y la docencia. Y sé que, aunque no es fácil hacer un resumen de más de 25 años de experiencia profesional, me gustaría que, si pudieras, nos explicaras con tus palabras a qué dedicas tu vida, para quien nos escuche se haga un poco una idea de quién eres, si aún no te conoce, claro. Bueno, pues básicamente, como bien has dicho, si tuviese que definir qué soy, qué hago, diría que soy fundamentalmente un entrenador o un preparador físico, que es lo que en esencia siempre he pretendido ser y he aspirado a ser, y lo que acabaré siendo, lo que he sido, lo que soy. Esa avidez de conocimientos que supone intentar hacer lo mejor que uno sabe con los demás desde el punto de vista de intervenir con ejercicio, pues me ha llevado a, lógicamente, intentar aprender cada vez más. Por tanto, diría que soy un entrenador y un preparador físico que es más alumno que docente, y sigo siéndolo y seguiré siéndolo. Y eso me llevó pues a hacer licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, a especializarme en la rama de Ciencias Biológicas, que en principio apliqué al alto rendimiento deportivo. Durante un tiempo trabajé con deportistas de alto rendimiento. Lo he seguido haciendo hasta hace apenas un poco menos de un mes y lo seguiré haciendo. Y luego, pues, a la salud fundamentalmente. Ya en ese ámbito hice el máster universitario en investigación en medicina clínica y, desde luego, introducirme en el ámbito clínico me ha aportado mucho y me sigue aportando. Y aparte de formar parte de distintas sociedades, para la redundancia, distintas sociedades como la Sociedad de Estudio de Obesidad, o ser miembro emérito de la Federación Dominicana de Medicina del Deporte, que para mí fue un gran honor, pues fundamentalmente ahora he tenido la suerte de iniciar el doctorado, algo que no me había planteado nunca. No me preocupaba obtener el grado de doctor, ni me sigue preocupando, sino más bien si hago algo de investigación, que es en lo que estoy muy metido ahora, pues que sea para sumar. Entonces, estoy haciendo la tesis doctoral en algo que me apasiona, que es el RAKIS, intentando sumar dentro de un grupo de investigación que para mí, es espectacular y es un referente en Europa, como es el grupo del doctor Francisco José Vera, aquí en la Universidad Miguel Hernández en Elche. Así que, a eso me dedico y muy gustoso además de disfrutar, de hacer de mi profesión, de mi pasión, mi profesión. He escrito 7 libros y ninguno de ellos los recomendaría hoy. Esa frase es tuya. Explícanos un poco a qué viene esto. Bueno, en el proceso de, como digo, aprender, porque uno es lo que siempre hace, llega un punto en el cual alguien te dice en algún momento que sería interesante que todo esto que aprendes, porque no solo aprender en el ámbito académico, sino tener la suerte de coincidir con grandísimos entrenadores, grandísimos investigadores, preguntarles, trabajar con ellos.
alguien te dice algún día, bueno, ¿y por qué no das una clase o por qué no escribes? ¿No? Y eso fue lo que hice. Me animé a hacerlo también como un proceso de aprendizaje, porque cuando uno tiene necesidad de contar algo a los demás, necesita entenderlo muy bien, porque es muy difícil que los demás entiendan algo si tú no eres capaz de tenerlo muy claro. Entonces, bueno, me pareció un proceso muy interesante y lo hice. Y he tenido la suerte, pues, de escribir, como tú bien dices, 7 libros y bastantes capítulos de libro. Además, estoy ahora mismo en 2 de ellos, 2 libros más, son los 2 últimos libros que voy a escribir. Y esa frase la repito mucho porque es verdad. Y sería malo que alguien diga que un libro que escribe en el 2007, y siendo ahora el 2018, o que escribe en el 2011, sigue vigente. Sería preocupante. Eso significaría que no hemos avanzado nada. Yo, desde luego, sí que digo que los libros que he tenido la suerte de escribir y que me han aportado mucho, ahora mismo no me siento muy orgulloso de ellos y, desde luego, no escribiría ni el 80% de lo que escribí en su momento. Pero eso no es malo. Equivocarse no es equivocarse, es decir, que uno avanza y que gracias a Dios uno se da cuenta de que las cosas eran de una manera, son de otra. Eso ha permitido que la medicina nos permita vivir y morir más allá de los 80 años, cuando antes pues fallecíamos a los 40 por enfermedades que hoy pues son absolutamente tonterías. Pues sí, es cierto, no recomendaría ninguno de esos libros, salvo algunas cuestiones que se pueden salvar, a nadie. Y eso es bueno. Yo creo que no es algo negativo. En este campo de trabajo donde, bueno, comentamos que todo es tan cambiante, que en pocos años parece que lo que hoy sabemos contradice a gran parte de lo que creíamos saber antes, me da la sensación de que esto contribuye a que desde fuera pueda parecer todo un poco caótico en cuanto a regulación o formación se refiere. ¿Qué opinas de la nueva ley de regulación de las profesiones del deporte en España, que al parecer se está cociendo? ¿Crees que va a arreglar un poco todo esto? Bueno, antes de entrar en eso, matiz. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que todo parece caótico, porque va muy rápido, ¿no? Avanza muy rápido. Pero creo que el problema no está en la ciencia, esto ha pasado siempre. Se ha investigado mucho y se ha avanzado mucho. Lo que ocurre es que antes la forma de transmitir la información era lenta, había mucha dificultad, ¿no? Todo era por materiales escritos, no se transmitía. Hoy, fíjate, estamos hablando por un medio que yo no había hablado antes y que va a permitir... Sí, aunque hemos tenido un poquito de problemas técnicos, pero sí, por lo menos algo nos estamos comunicando, sí. Sí, entonces todo va mucho más rápido, es decir, todo va muy rápido. La información emerge y cuando antes tardaba 4 o 5 años en llegar al técnico, hoy la tiene accesible casi de manera inmediata, no digo de manera inmediata, pero muy rápido. Entonces, el caos, más que caos, es un poco de rapidez. Y la rapidez satura, lógicamente, porque es mucha información, uno quiere saber mucho de todo. Bueno, esto nos va a exigir especialización. Dicho esto, sobre el tema de la regulación, bueno, uno en la vida tiene que aceptar que las cosas son como son y no como quieren que sean. Es decir, si uno pretende siempre que las cosas sean como él quiere, lo más probable es que sea un infeliz y que acabe frustrado, ¿no? Porque las cosas pues casi nunca son como son. Hay que ser feliz intentando querer lo que es y no querer lo que te gustaría que fuese, ¿no? Entonces, respecto a la regulación, si me preguntas si es la que yo querría, pues te diría, pues probablemente no es la que yo querría, no sé, yo quizás hay una regulación distinta. Ahora, es una regulación que viene marcada por una directriz europea, es decir, esto es lo primero que hay que tener claro. No es algo que ni siquiera nuestros políticos impongan, ¿no? Ya digo que para mí una regulación es que la hagan los políticos, que eso si quieres luego lo comentamos, pero no es algo que viene de aquí, es una directriz europea en la cual todas las profesiones, no solo la actividad física, el mundo del deporte, va a ser regulada en un marco europeo en el cual pues se va a permitir que haya una libre circulación de trabajadores en Europa y, por tanto, yo tengo que tener aquí una acreditación que pueda permitirme trabajar en Alemania o trabajar en Italia. Esa es la filosofía. El problema esto ahora no se cumple ni dentro del territorio español, ¿no? Porque hasta ahora por lo menos ha sido un tema autonómico y estaba la cosa así un poquito en el aire, ¿no? El principal problema, vamos a ver, es que hay un proceso de tiempo y que todo tarda y que hay lógicamente un histórico que no se puede obviar. Entonces a veces hay que lograr un cierto consenso, una cierta
unión de lo histórico con lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, cuando la aplicación de esta directriz llega a España, el problema es que las comunidades tienen las competencias delegadas. Entonces hay que aprobar por comunidad esta regulación. Esto está haciendo que sea un proceso más lento y mucho más complejo porque, lógicamente, no hay una ley europea, pues como no sé, en Portugal o en una ley nacional, o en Italia o en cualquier otro país donde se hace una ley y se aplica a todo el territorio nacional, sino que aquí pues hay que aplicarla y aprobarla y aplicarla, de ese orden, por cada comunidad. Son 17 comunidades, son 17 leyes, con el problema de que puede haber incluso discrepancias en la aprobación de las propias leyes entre comunidades. Ese será otro problema que surgirá en algún momento. Entonces, en este proceso está ahora. En algunas comunidades, como Cataluña, donde fue pionera y se aplicó por primera vez toda la cuestión de la regulación profesional, que básicamente, y por también que la gente lo conozca, supongo que ya lo sabrán, permite que pueda desempeñarse en el campo profesional aquella persona que esté acreditada, es decir, que pese a no tener titulación oficial o académica, pueda demostrar una experiencia y al mismo tiempo superar una prueba que le permita tener esa acreditación en un campo determinado. No es una acreditación para todos, sino, lógicamente, se acredita por un perfil profesional, por una competencia determinada. Como todo marco legal, como toda ley, tiene que haber un régimen sancionador. Es decir, si hay una ley, tiene que haber también un régimen sancionador para aquellos casos en los que no se cumpla. Y ese es otro problema. Hasta ahora se estaba regulando, estaba empezando a regular. En Cataluña, por ejemplo, se había hecho, llevan ya años, pero no había régimen sancionador. Salvo denuncia y alguna cosa parecida, no había régimen sancionador. El 1 de enero se inicia el régimen sancionador en Cataluña, donde ya multas y sanciones y demás, y se abren expedientes. Y, por tanto, vemos que la cuestión avanza. Como digo, no a lo mejor en la dirección que todos quisiéramos. Yo creo que esta reforma, esta regulación tiene sus comillas, sus peros y demás. Pero bueno, es un paso, es el que hay que aceptar, es el que hay que regular y mejorar en un futuro si se puede. El ejercicio hoy es posiblemente el medicamento, entre comillas, más recetado. En casi todas las patologías, cuando vamos al médico, se incluye como parte del tratamiento casi. Pero nos encontramos con la paradoja de que el sanitario común está poco o nada formado en entrenamiento. Y si te aconseja pautas, pues te dirá mejor que camines o que te vayas a nadar, que son actividades que, a parecer, pues siempre se han considerado como de bajo riesgo. El ejercicio físico es salud. Hasta ahí yo creo que lo tenemos todo claro. Pero la figura del profesional del ejercicio físico parece que a veces, dista mucho de alguien con autoridad sanitaria. ¿Qué opinas al respecto? Aquí es un tema controvertido y que no va a dejar de generar discusión. Yo soy crítico con la profesión sanitaria desde el punto de vista de que pretenden, no todos, ¿no? Pero existe una cierta tendencia a intentar acopiarse de una herramienta que es el ejercicio físico, intentar apropiarse, que es, no voy a decir propiedad, ¿no? Pero cuyo máximo responsable, o sea, la persona que más sabe de ejercicio, porque está en la esencia de su título, somos nosotros, somos los especialistas en ejercicio, somos los que nos hemos formado, somos los que tenemos unos títulos que, en esencia, ahí pone que somos los mayores especialistas en esta materia. Por lo tanto, yo soy bastante crítico cuando algún especialista sanitario, a quien respeto mucho, no hablo de nadie en concreto, sino en general la profesión sanitaria, pretende apropiarse o pretende criticar que seamos nosotros los que podamos hacer esa labor. De la misma manera, también critico a nosotros, los profesionales del ejercicio físico, que tenemos carencias en aspectos relevantes de la salud y luego queremos hacer ejercicio físico dentro del ámbito de la salud. Es decir, muchas veces nos pretendemos reivindicar cosas sin la suficiente capacidad para hacerlo, ¿no? No desde el título, sino desde la competencia, desde el conocimiento. O sea que yo soy crítico en las dos direcciones, y conmigo mismo lo he sido, y por eso yo me metí a hacer investigación en medicina clínica y me metí en la rama de ciencias biológicas, porque entendía que tenía que ser coherente con lo que pretendía transmitir. Creo que sí, hay que ser crítico en esa doble dirección. Sí es cierto que
la herramienta del ejercicio físico, el medicamento que se denomina ejercicio físico, tiene que ser administrado por un especialista en ejercicio físico. Y como digo, los mayores especialistas en ejercicio físico somos nosotros. Somos los que tenemos ese título y esa competencia. Eso es me podrían decir, bueno, los fisioterapeutas. La formación del fisioterapeuta, y lo único que hacer es escoger el plan de estudios, está muy, muy limitada en el aspecto de ejercicio físico. Muy, muy limitada. Hablamos de que el fisioterapeuta, en principio, debería pautar ejercicio físico en base a una lesión concreta que se tiene, ¿no? Esa sería la particularidad. Pero no puede pautar entrenamiento en sí a nivel general. Hablamos de eso. No debería. La cuestión es a veces qué es ejercicio físico terapéutico y qué no, ¿no? Porque el adjetivo de terapéutico, el término terapéutico, que se añade al sustantivo, al término de ejercicio, o bueno, en este caso podrías decir que no quizás el adjetivo, sino el término terapéutico, es algo que se añade para intentar definir el efecto que tiene algo como es el ejercicio físico, que es muy genérico. Si yo le mando a alguien una sentadilla, ¿cuándo es terapéutica y cuándo deja de serlo? Es decir, yo creo que terapéutico podría ser para todos, incluso porque no sabemos muchas veces quién está enfermo y quién no. Entonces, creo que a veces pretendemos crear líneas donde no existen esas líneas. Es decir, el profesional del ejercicio sabe, en teoría tiene que saber, mejor dicho, tiene que saber prescribir ejercicio físico a una persona en cualquier contexto, sea un contexto donde no esté aparentemente sano, donde no exista aparentemente enfermedad, o un contexto donde el sujeto tenga una enfermedad que ya ha sido diagnosticada y tratada. Desde luego, yo creo que ningún especialista en ejercicio físico pretende tratar ni pretende diagnosticar directamente una patología, porque esto compete al ámbito sanitario. Dentro del ámbito sanitario es donde el fisioterapeuta, tiene una competencia bien definida. Es decir, cuando una persona está en el ámbito clínico, está dentro de un centro de salud, dentro de un hospital, etcétera, etcétera, y necesita o se le puede utilizar, con él el ejercicio físico como una herramienta terapéutica, en ese ámbito, el único que puede ejercer la labor profesional es el fisioterapeuta. Y yo lo defiendo porque legalmente es así, no porque yo quiera que sea así. Yo entiendo que dentro de los centros de salud debería haber también profesionales del ejercicio, dentro de los hospitales. Pero no legalmente ahora mismo la realidad es que es el fisio el que puede utilizar esa herramienta que se llama ejercicio con un fin terapéutico. Ahora, cuando un sujeto es hipertenso o es diabético o tiene un problema de raquídeo y sale del centro de salud o sale del hospital y le dice al médico, mire, ya tiene el alta, ya ha pasado por el fisioterapeuta, ya tiene usted el alta. Esa persona sigue siendo hipertenso, sigue siendo diabético y sigue teniendo una patología, pero está tratado y controlado. Y el médico le dice, haga usted ejercicio. En ese ámbito, el sujeto no deja de estar enfermo, no deja de estarlo, pero ya no está en el ámbito clínico. Entonces ahí es donde no puede pretender ningún fisioterapeuta que ese sea un ámbito exclusivo suyo y que él tenga más competencias que alguien, en este caso somos nosotros, que deberíamos tener conocimiento para hacerlo. Insisto que a veces no es así, no lo tenemos, pero para eso hay que trabajar. Pero desde luego no se puede pretender eso. Y a veces a la gente se le asusta con mensajes un poco alarmistas en el sentido de decir, no, es este profesional el que debe, es este otro. La mejor respuesta que yo he escuchado en el mundo sobre esta cuestión se le hicieron en una mesa redonda donde yo participé, en Madrid, en el Colegio de Médicos, además, con López Calvet, el doctor López Calvet. Nos preguntaron quién debía prescribir ejercicio físico para patologías. Y López Calvet dio una respuesta muy brillante, que es quien sepa. Esa es la clave. Y lo importante aquí es la salud de la gente. El protagonista es el cliente, es el paciente, es el sujeto que está enfermo. No es el profesional ni quién lo tiene que hacer. Deberíamos dejar el ego a un lado y deberíamos preocuparnos un poquito más de saber hacer las cosas lo mejor posible. Pero bueno, es una guerra que seguirá mucho más allá de los años que llevamos. Es complicado a veces establecer las líneas de competencias cuando muchas veces los ámbitos de influencia se superponen a veces, ¿no? No se sabe dónde empieza el trabajo de uno, dónde acaba el otro. Es complicado, pero bueno, discutir es bueno, pero yo me quedaría con la idea que comentas tú, ¿no? Que el objetivo es que el beneficiario siempre sea el cliente y dejemos en un segundo papel a un lado las luchas entre gremios o entre profesiones.
otro debate que se da mucho, sobre todo en redes sociales, es un debate también que es muy clásico, seguramente lo habrás oído alguna vez, es el de que si un entrenador ha de ser un ejemplo a seguir. Me refiero, puedes entrar a una consulta de un entrenador con el objetivo, por ejemplo, de, yo qué sé, de mejorar tu condicionamiento físico, o porque estás buscando perder grasa corporal, etcétera, lo que sea, y puedes encontrarte a un entrenador o a un profesional del entrenamiento que físicamente, visualmente, al menos no dé esa sensación, que esté en baja forma. Bueno, es un tema muy interesante porque daría para debatir mucho, pero yo soy una persona libre, no tengo conflicto de intereses y yo te voy a decir lo que yo pienso, ¿no? Esto no es ciencia ni es mi opinión, por tanto, pero yo lo pienso así. Mira, yo estoy en el ámbito clínico también y tengo una cosa muy clara, ¿no? Hay una cosa que yo llamo el poder de la bata blanca, es decir, lo digo porque yo a veces la llevo y es increíble que un médico tiene la capacidad de decir una cosa y que eso sea así, aunque esa cosa no sea coherente. Es decir, un médico te puede decir, deje usted de fumar, tiene usted que dejar de fumar y él puede estar fumando. No en la consulta, pero puede ser fumador. Incluso puedes oler que él es fumador y le vas a tener que hacer caso. Pero esto tiene un origen muy claro, que es que la medicina ya ha demostrado lo que es capaz de hacer. Es decir, la medicina no es discutible, ha demostrado lo que es capaz de hacer. La medicina ha demostrado que cura, y que cada día entra gente al hospital muy mal y sale bien, y que vivimos más años, mejor o peor. Por lo tanto, cuando un médico te dice algo, independientemente de lo que él haga, aunque para mí es incoherente, no debería ser así, pues tienes que hacerle caso porque está manejando un criterio que tiene demostrada eficacia. El problema es cuando... te voy a poner un ejemplo que se ve muy claro, ¿no? Por ejemplo, un calvo puede ser peluquero. Probablemente no tiene pelo. No te puedo dar ejemplo de cómo se peina. Pero puede ser peluquero. Lo que sin lugar a dudas no puede es venderte crecepelo. Porque si te vende crecepelo, tú vas a poner en duda que ese calvo, que eso que vende ese calvo sea efectivo, ¿no? Entonces, con el ejercicio físico pasa algo parecido. Nosotros no tenemos esa capacidad de convicción. Es decir, ¿por qué? Porque el ejercicio físico a día de hoy apenas ha demostrado cosas. Científicamente lo ha demostrado, pero si lo vemos en números, por ejemplo, ahora estamos en un momento en el cual hay más facultades de ciencias de la actividad física que nunca, más graduados que nunca, gente mejor preparada que nunca, más información que nunca, mejores instalaciones que nunca y estamos peor que nunca. Hay más obesidad. La gente me puede decir, bueno, esto no es solo debido al ejercicio físico. Bueno, pero yo me hago responsable de la parte que nos toca. Miles de personas buscan en el ejercicio físico cosas positivas que saben que son buenas y no lo logran. Y mucha gente no, seguro que 9 de cada 10 personas, lo digo porque además hemos hecho una encuesta hace no mucho en un trabajo, aproximadamente el 90% de la población sabe que el ejercicio es bueno, pero no lo consume, solo lo consume apenas un 40%. Por lo tanto, no estamos teniendo impacto, no somos capaces de convencer ni de ser efectivos. Entonces, desde esa falta de eficacia de nuestro producto, hay una cosa que para mí es indiscutible, que es que si yo de verdad creo que lo que yo estoy diciendo es cierto, lo tengo que consumir. O sea, yo no digo que los entrenadores tengan que estar en forma, fuertes. Antes has dicho que tengo una buena forma física. Yo no creo que el entrenador haya que hacer unas pruebas físicas para saber si tiene un mínimo de forma física o no. No. Pero el entrenador tiene que tener actitud ante el ejercicio físico. Tiene que ser capaz de demostrar que es capaz de consumir su propio producto, de dar un cierto ejemplo. Eso no significa, como digo, tener una forma física fantástica, sino un mínimo de actitud, una cierta capacidad y habilidad motriz, que tenga un buen desempeño, que sea capaz de ejemplificar, de llevar a cabo, de estar explicando una sesión y no fatigarse. Un mínimo, creo que es importante porque entonces estamos dando también un ejemplo. Es muy difícil convencer sin tener el poder de convicción de que tu campo ya haya demostrado mucho, como ha hecho la medicina, no hacerlo si no tenemos un mínimo de coherencia en el discurso. Eso es mi opinión, ¿eh? Y lo digo yo cuando yo estaba estudiando educación física, yo llegué a pesar 112 kilos, yo fui obeso y no pasa nada, es decir, se puede mejorar. Probablemente no voy a llegar a ser una persona
muy, 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 muy delgada, pero tú puedes llegar a tener una condición física saludable, que es lo que vas a intentar decirle a tus clientes que le vas a dar, ¿no? ¿Cómo le vas a decir a un cliente que le vas a dar algo que tú no eres capaz de alcanzar, ¿no? No sé, es como a veces decir, era un nutricionista que está muy obeso y vas a él a que te haga perder peso. Pues pasaría algo parecido, te lo cuestionarías, ¿no? Porque, claro, ¿cuál es el problema aquí? Tú pretendes que yo alcance un objetivo que contigo mismo no eres capaz de llevar a cabo. En ese terreno pasa algo parecido, ¿no? No sé si esa pregunta la podemos hacer un nutricionista, yo no lo soy respetuoso con su profesión, pero creo que yo no soy partidario de que seamos unas personas, una condición física fantástica, unos superatletas, pero sí que tengamos un mínimo de actitud y que seamos coherentes sobre todo con el discurso. Como decía un amigo mío, llevar el chándal con dignidad. Sí, así es. En alguna entrevista anterior comentaste que de jovencito algún entrenador español importante te había mandado a ir a birlar en alguna distracción programas de entrenamiento de la competencia. Antes había que ir a fotocopiar. Hoy en día, pues Internet es la mayor fuente de plagio de autor que existe. ¿Qué opinas del hecho de copiar rutinas de entrenamiento? A ver, sí, bueno, para aclarar primero, yo esto que tú cuentas, que no lo he contado en una entrevista, lo cuento en clase, es cierto. Ahora es la primera vez que salía en una entrevista, lo quiero matizar, lo cuento en clase y es verdad. Sí, efectivamente, cuando yo era muy joven, tuve la suerte de trabajar con atletas de élite y además de participar en comités organizadores de campeonatos de Europa, de atletismo y demás. Y es cierto que algunos entrenadores de mucho renombre españoles, en aquella época en la cual la preocupación era saber cómo entrenaban los demás para intentar aprender, los entrenadores viajaban por todo el mundo para ver entrenar a los keniatas, a los rusos, etcétera. Pues cuando tuvimos la oportunidad de que algunos rusos muy ilustres, Bondarchuk, gente que seguramente algunos jóvenes no habrán oído, pero son referentes, viniesen a España, pues efectivamente en alguna de esas me vi, como yo era el jovencito que estaba ahí, pues me mandaban a fotografiar en entrenamientos escondidas. Eso es cierto. Y bueno, son momentos de la historia. También es cierto lo que tú comentas ahora. Internet es un gran avance. Las redes sociales, me parece espectacular. Yo empecé a estudiar en la facultad y en los últimos años me acuerdo que trajeron el primer ordenador. Pues sí, pues me parece espectacular y yo no renuncio, o sea, me parece muy positivo. De hecho, participo en formaciones online. Creo que no es la panacea. Creo que hay que tener formación presencial, que es muy necesaria. El problema es que, igual que Internet tiene algo muy bueno, tiene cosas muy malas. Y una es que no hay filtro. Es decir, es que cualquiera puede hacer cosas en Internet, escribir, y el poder de llegar a la gente es muy importante. Hay que saber manejarlo. Hay que tener mucha responsabilidad cuando uno transmite, porque no sabemos dónde puede haber un buen comunicador con una muy buena imagen que dé un incorrecto mensaje. Entonces, corremos el riesgo de convertir a ese gran comunicador, que yo no le quito el mérito, y con gran imagen, en una persona con influencia, ¿no? En un influencer que tiene un gran poder de transmitir conocimiento, transmitir información. Y esa información puede ser errónea. Yo, mis alumnos de grado, o incluso de máster, a veces me traen trabajos de TFG o TFM y me encuentro con sorpresas como que las referencias incluyen blogs o páginas de internet, de YouTube, etc. Esto me parece peligroso. Me parece peligroso porque no hay filtro. Es como si un médico, la Facultad de Medicina, basase sus trabajos y los presentase poniendo como referencia la web de Saber y Vivir, con todos mis respetos, de Televisión Española, Consejos de Salud, o la revista Salud y Belleza, ¿no? Es un poco parecido. Y eso es lo que pretendemos hacer con nuestra profesión. Entonces, para mí es una falta de respeto muy grave. Me paso mucho tiempo en clase hablando de muchos blogs y y aclarando dudas que los alumnos me traen de ahí. Entonces, yo animaría a una cosa que es muy sana, pero es peligrosa porque, no peligrosa, sino exige tiempo y, lógicamente, la gente lo que no tiene hoy es tiempo. Que es algo que yo hago en clase a veces con los alumnos. Coger un blog de uno de estos influencers que hablan de todo, algo que es preocupante. Cuando alguien habla de todo, hay que parárselo, porque eso es muy difícil. Es complicado ser especialista de todo, sí. Y cogerlo y revisar las referencias. Es decir, coger el texto
y donde pone donde escribe una afirmación, mirar la referencia, acudir a ella y buscar la referencia y leerla. Y comprobar si efectivamente lo que pone es lo que pone en la referencia. Yo creo que se encontraría muchas sorpresas, muchísimas sorpresas. Sí, lo que pasa es que eso hoy en día la gente va por faena y a la que se establece una imagen, a la que se establece una falacia de autoridad, es un ejercicio complicado de hacer, lo digo porque bueno, yo también me empapo muchas veces de mucha gente y incluso a los que yo te puedo tener como grandes referentes, llega un momento que ya bueno, establecemos sus conocimientos en base, pues, por ejemplo, a la interpretación de estudios, ¿no? Y si te focalizas en las fuentes correctas, digamos que estás confiando en ellos, dejándoles que hagan un trabajo que deberías hacer por ti, que es interpretar estudios y hacerte que ellos te hagan un resumen o te digan lo que ellos han entendido sobre la evidencia científica que han podido estudiar. Entonces, claro, llega un momento que te pueden comentar lo que sea, que claro, tú tienes un tiempo ajustado a lo largo del día, entonces dices, vale, pues esta persona interpreta de este estudio esto, esto y esto, pues yo me fío de esta persona y lo doy por bueno. Que es un poco la autocrítica que tendríamos que hacer, yo creo, todos, que por muy buena persona, o sea, por muy buen profesional o por muy referente que sea para ti, habría que dudar de todo, de todos, incluso de ti mismo, ¿no? Pero ese ejercicio yo creo que sí que es cierto que deberíamos hacerlo. El problema, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que no hay tiempo, y además creo que el técnico no tiene por qué hacer eso. El problema es que hoy se ha malentendido lo que es un magister, un maestro, ¿no? En latín es magister, viene de maestro. Un magister es alguien que alcanza un alto grado de conocimiento en algo y que por tanto puede transmitir información. Entonces, hoy se otorga esa capacidad de magister, de maestro, a mucha gente que no alcanza ese don. ¿Por qué? Me explico por qué. Porque tú mismo has dado la clave. Un técnico no tiene por qué ponerse a analizar estudios, a ver si están bien o están mal, pero un docente sí. Y un buen docente, un buen magister, un buen transmisor de información, lo que hace es no interpretar. O sea, no interpreta. Un magister simplemente se ciñe a lo que hay. Es decir, un estudio, cualquier estudio, esto lo tienen que saber los oyentes, que cualquier estudio no pretende dar una respuesta válida para todo. Un estudio simplemente se basa en una hipótesis. Yo tengo una hipótesis, tengo una pregunta, me he hecho una pregunta. Y esa pregunta quiero responderla. Y para responderlo, diseño una investigación en la cual hago un diseño experimental, en la cual intento controlar las variables para saber si efectivamente mi hipótesis se puede confirmar o por el contrario se refuta, que a veces pasa en los estudios. Tú tienes una pregunta y a veces se refuta. Y cuando acabas un estudio, el estudio lo que pretende es dar una respuesta o confirmar, refutar una hipótesis y nada más. Es decir, nada más y nada menos, que es mucho, pero nada más, no hay que llevarla más allá. Porque el problema es que muchas veces decimos, bueno, según este estudio, y además decimos que es una evidencia, no. Un estudio no crea evidencia. La evidencia es de distinto nivel y depende de los tipos de estudios, del tipo de investigación que se hayan hecho y la cantidad de estudios que haya. Pero independientemente de eso, ese estudio pretende responder a esa pregunta y no me lo puedo llevar más allá. Y a veces la pregunta se circunscribe a una población determinada, porque se ha hecho con una muestra de sujetos determinada y no se puede llevar a todos los contextos. Entonces hay una dosis no solo de no saber leer los estudios, que llevan mucho tiempo, sino también de intentar llevar los estudios a una generalización, de hacer inferencias a todo tipo de situaciones sin ni siquiera ser especialistas en la materia. Entonces, para mí es muy, muy, muy peligroso porque da lugar a errores. Es como si en medicina de repente se hace un estudio y se demuestra que el liraglutide, que es un medicamento que hay ahora para que inicialmente el tratamiento de la diabetes, se ha visto cómo tiene efectos sobre la obesidad. Bueno, pues de repente hay estudios que dicen eso y cogemos nosotros, en nuestro ámbito, cogeríamos eso y lo llevaríamos a no, este medicamento, como mejora la obesidad, va a mejorar la hipertensión, el no sé qué, porque además la diabetes, la hipertensión, el no sé qué, tienen algún nexo en común o tienen relación con la obesidad. No, esto son inferencias que estamos haciendo nosotros de un estudio que lo que demuestra es una cosa, que es que en determinados tipos de sujetos obesos, por ejemplo, hay unos efectos. Lo digo de forma genérica, sin concretar. Es peligroso, es muy peligroso. Por eso creo que en algún momento
sé que esto parará. ¿Por qué? Porque hay demasiado influencer, porque esto es como las copias chinas, ¿no? Esto, lógicamente, si ser influencer da tan buenos resultados, pues ya no hay uno, hay 100.000. Entonces llegará un momento que la gente se cansará del influencer, se cansará de tal, y volveremos otra vez a intentar ser un poco más, buscar otra vía, ¿no? Buscar otra... Y bueno, pues hay que ir adaptándose. Y los que somos docentes, y esto también es una crítica hacia nosotros, que nos pasamos muchas horas pues, en el laboratorio o hablando con otros especialistas o escribiendo artículos o leyendo, también tenemos que acercarnos a medios más de divulgación. Es decir, acercarnos más a donde está realmente la gente y darle información real, directa. Y además, y esto lo digo, mira, aprovecho tu medio. Mucha gente piensa que yo, por ejemplo, a veces soy agresivo en las redes y tal. Quien me conoce sabe que yo tengo muy poco de agresivo. De hecho, nunca he tenido una pelea ni nada parecido. Pero sí que soy una persona, quizás la única cosa que yo he intentado en la vida, ser coherente y ser honesto. Honesto con lo que hago. Entonces, cuando yo tengo a alguien delante que dice algo con escaso rigor o que no tiene la formación suficiente para decir eso y se está equivocando, yo creo que le hago un favor a él y a todos los que les escuchan si se lo digo. Creo que es muy importante. No hay que ser políticamente correcto. En nuestra profesión hay mucha gente, y me da igual si esto hay quien lo critique, que va por detrás criticando, diciendo muchas cosas, pero luego delante no dicen nada. Es decir, hay mucha hipocresía donde este no tiene ni idea, yo no estoy de acuerdo con esto que ha dicho, yo no sé qué, pero luego están delante y no lo dicen. No, hay que ser un poco más honestos. En otras ciencias, cuando vas a un congreso, se debate. Se debate además a veces con dureza para defender posiciones o defender estudios y contraponer pues determinado conocimiento. Y no pasa nada. No atacas a la persona. En filosofía se decía hay que ser siempre tolerante con el ser humano, pero no con sus ideas. Porque yo, por ejemplo, ante un etarra, seré tolerante con él como ser humano, pero no con lo que hace. Entonces, cuando un profesional o un no profesional o un pseudo profesional, que los hay en nuestra profesión, gente que no se ha formado y está dando docencia, cosa que me parece muy peligrosa, cuando alguien hace eso hay que decirlo, porque no atacas a la persona, defiendes tu profesión y atacas un comportamiento que no es correcto. Esto es como cuando hay violencia de género. Ahora que fue ayer el día de la violencia de género, yo si veo a una persona, a un hombre que está maltratando a una mujer, yo sí le llamo la atención. Lo que no hago es girar la cabeza y seguir adelante porque ese problema no es mío. No, ese es un problema de todos. Pues en nuestra profesión pasa parecido. Cuando vemos algo así, hay que decirlo, pero hay que decirlo de frente y hay que decirlo de forma honesta, con educación, pero hay que decirlo, porque si no, estamos haciendo muchísimo daño a toda nuestra profesión, a toda, y a la sociedad. Luego querremos cobrar más de 6 euros la hora por entrenar, pero si no empezamos a cambiar, difícilmente lo haremos. Y bueno, yo quería comentarte, en colación al tema de los estudios que estábamos hablando antes, leí otro día una frase que me gustó mucho, no sé de dónde, era algo así como que un estudio no demuestra nada, simplemente nos aleja un poco de la incertidumbre. De acuerdo. Lo va a replicar, ese estudio va a volver a ser puesto otra vez en entredicho, porque la ciencia busca eso, constantemente confirmar que todo ha sido así. O sea, que estoy completamente, la frase es muy acertada. ¿Qué opinas del hecho de, bueno, lo que comentábamos antes, de los entrenamientos online? A ver, yo entiendo el problema que existe en torno al entrenamiento y a la necesidad de la gente de tener un programa de entrenamiento y que a veces pues, es muy costoso la presencia de un entrenador. Pero para mí el proceso de entrenamiento no puede llevarse online. Es absolutamente, o sea, tal como debería ser la ciencia del entrenamiento, es absolutamente imposible hacer un programa de entrenamiento online. Absolutamente imposible. Yo puedo, si conozco al atleta, darle ciertas directrices, pero entrenar online me parece muy difícil de justificar. Y me explico. Entonces, si hago una analogía con la medicina, esto sería como intentar operar online. Es decir, porque el entrenamiento es un proceso donde hay que tomar decisiones. Y las decisiones no se toman programándolas, que a veces la gente confunde planificar con programar, con periodizar, programándolas en un papel y estas son las que son y ya está. Sino las decisiones se toman constantemente. Y la observación
Muchos hablan de que el entrenamiento es un arte. Yo no creo que sea un arte. Yo creo que el entrenar tiene una parte de ojo clínico, que en medicina se llama ojo clínico. En medicina todo está protocolizado, hay unas guías, pero hay una parte que no está en las guías, que es la del ojo clínico, que es la de la que el médico, a base de experiencia, de hacer su residencia, etcétera, va cogiendo, ¿no? El trabajo en consulta. Pues la parte de ojo clínico es fundamental en el entrenamiento. Y el entrenador tiene que observar el entrenamiento y tiene que hacer un ajuste preciso, porque el sujeto no está igual todos los días. Y la comunicación, lo que un paciente te dice en una consulta, es tan importante como saberse cuál es el tratamiento más efectivo para una patología. Porque lo que te dice, cómo te lo dice, de qué manera en consulta, va a guiar, te va a orientar respecto a dónde tienes que buscar, dónde tienes que evaluar para llegar a un diagnóstico, un probable diagnóstico. En el ejercicio físico es lo mismo. Si no observas, si no escuchas, si no hablas, es muy difícil, muy difícil que tú sepas qué estás haciendo. Y eso ya es un problema muy grave. Fíjate que no estoy diciendo que mejores al cliente. Estoy diciendo que sepas lo que estás haciendo. Una vez sepas lo que estás haciendo, podrás saber, a lo mejor, si lo que estás haciendo le mejorará o no. Pero es imposible que sepas si le mejora si no sabes qué estás haciendo. Y eso es dificilísimo de hacer a través de un papel, a través de un ordenador. Hay que ver, y hay que sentir, y hay que hablar, y hay que oír. Y esa parte, por eso la formación online te puede dar mucho, porque te da conocimiento, te acerca la información a cualquier lugar del mundo. Pero hay una parte de la formación que tiene que ser presencial. Yo ahora vengo de dar un curso en Tenerife sobre columna vertebral y yo no puedo enseñar a evaluar la columna vertebral, a valorar funcionalmente la columna. Es decir, los umbrales de tolerancia a la columna para hacer ejercicio en una persona que está sana o que pueda tener patologías. Sí, cuando hace ejercicio, cómo valorar su columna, si yo no enseño al alumno, al profesional, cómo colocar al sujeto, cómo manipularle para enseñarle cómo es la evaluación, qué indicaciones hay que dar, qué feedback, qué tienes que observar, qué tienes que medir, cómo tienes que medirlo. Eso no se puede hacer a través de una pantalla de un ordenador, ni en formación, ni mucho menos en entrenamiento. Que haya un mercado y una necesidad, bueno, pues sí, la puede haber, pero indudablemente pretendemos resolver un problema, así no vamos a resolver el problema real de nuestra sociedad. Es decir, nosotros vamos a ser muy valiosos cuando ese medicamento que tú decías al principio, demostremos su eficacia. No sea una eficacia que esté plasmada en la investigación, sino que haya números, que haya datos epidemiológicos en la sociedad que demuestren que realmente hemos tenido un efecto sobre ello. Y para lograr ese efecto, los protagonistas son los entrenadores. Todos los que nos están escuchando, que son entrenadores, son los principales, los más importantes. No son ni los investigadores, ni los docentes, son los entrenadores. Y para eso hay que ser responsable. Los entrenadores tienen que entender que a veces no vale todo. Y que si decimos que sí a todo, estamos tirando por tierra nuestro producto. Lo estamos devaluando, le estamos quitando valor y nos estamos desprestigiando. A veces hay que decir, yo esto no lo puedo hacer, porque no es responsable, no es adecuado para mi profesión. Eso daría mucho más valor a lo que hacemos y nos diferenciaría. ¿Habrá gente que lo querrá hacer? Por supuesto, habrá gente que lo querrá hacer. Pero yo estoy seguro, segurísimo y vamos, no tengo ninguna duda, que va a haber un elemento diferenciador, un elemento clave, diferenciador entre aquel que quiere hacer una cosa que le va a dar un resultado alguna vez o ninguna y que es muy cuestionable, con otro que va a conseguir el objetivo casi todas las veces, de forma muy probable. Pero bueno, en mi opinión, aquí sí que no puedo decir que hay un rigor y una evidencia detrás, pero lo creo firmemente. Juan Ramón, me gustaría hablar ahora de la mujer. Cuando hablamos de ejercicio físico en hombre, bueno, puede dar la sensación de que hay mucho tema que debatir, pero cuando entramos en el ámbito de la mujer, parece que a veces la cosa se complica todavía más. Me imagino que, bueno, no sé, uno de los motivos puede ser la menor cantidad de estudios que hayan enfocados a ella, debido a que, por ejemplo, en el entrenamiento de fuerza, concretamente, pues quizá es algo más novedoso o ha habido menos estudios. El caso es que partimos que la base del acondicionamiento físico para tema salud en mujer y hombre necesitan exactamente de lo mismo, ¿no? Bueno, sí, básicamente necesitan de lo mismo, sí, atendiendo una diferencia, que es que somos hombres y mujeres, pero esa diferencia hay que delimitarla bien.
El hecho de que seamos una realidad distinta, no hay que debatirlo, es un hecho, somos fisiológicamente, tenemos diferencias. Y eso no hay que discutirlo más. Pero incluso también hay diferencias entre hombres. Es decir, evidentemente las diferencias no son tan significativas. Respecto, por ejemplo, el aparato endocrino, lógicamente hay una diferencia muy significativa entre el hombre y la mujer y no tanto entre hombres, ¿no? Pero hay diferencias entre los seres humanos, como los hay también, a otro nivel mucho mayor, lógicamente, entre hombres y mujeres. Por lo tanto, tenemos que entender que siempre hay que tener una dosis de individualización. Esa es la primera premisa. Esa diferencia entre hombres y mujeres, como hacemos siempre en nuestro sector del acondicionamiento físico y la salud, el fitness, etcétera, lo llevamos a un extremo para vender un producto. Es lo que hacemos, crear un producto. Si por ejemplo, en los gimnasios entendemos que hay demanda de que la mujer pide sesiones de glúteo, abdominal y pierna, pues se crean sesiones de entrenamiento específicas para eso, CAP, pretendiendo alcanzar pues no sé qué objetivo. Entonces, creamos un producto. Para ser un poco concretos y no irme mucho, yo lo que sí me gustaría destacar es lo siguiente. Primero, hay una diferencia entre la mujer que busca el alto rendimiento y que es una atleta de alto rendimiento, y la diferencia en la mujer que lo que quiere es tener una condición física adecuada, ¿no? Que es la que nos encontramos en los centros de fitness. O sea, si yo hablo de esa mujer, no de la de alto rendimiento, que incluso puede tener situaciones donde haya incluso la asistencia de triada del deportista, o que exista, por ejemplo, pérdidas de menstruación, etcétera, por una cuestión fisiológica y del estrés al que se somete el alto rendimiento. Si me voy al ámbito de la salud exclusivamente, el llevar al extremo la diferencia entre hombres y mujeres me parece casi machista. Me explico. La mujer, por el hecho de que sea mujer y que tenga menstruación, no está enferma. No necesita algo tan diferente al hombre. Necesita entrenar. Y necesita entrenar atendiendo que es una mujer. Nada más. Sí, ahora quiero entrar en concreto a esto hacia donde te encaminas. Mira, me gustaría que me dieras tu opinión sobre ciertas afirmaciones que se han hecho públicamente por parte de ciertos profesionales con autoridad, vamos a decirlo por lo menos mediática, en cuanto a entreno de mujer. Y va un poco por la línea de lo que comentabas. A ver, te comento. Abro comillas. En mujeres, en torno a los 8 o 10 días posteriores al sangrado, es el momento idóneo para meter entrenamiento de mayor carga, 85-90% del peso máximo que se pueda levantar. Ejercicio pesado. ¿Qué opinas de esta afirmación? Me has dicho 7-8 días. Bueno, me da igual también, son 7-8 días. Vamos a ver. Primero, hablar me has dicho el 70-80%, ¿no? 85-90%. Yo puedo decir con total seguridad, pero además con evidencias en la mano, es decir, animo a leer al doctor José González Vadillo, que es un español y además el mejor investigador en el mundo de fuerza, que ninguna mujer en un programa de acondicionamiento físico y casi ninguna mujer deportista, salvo que compita en ciertos deportes, debería manejar nunca una carga del 90% del ARM, jamás. Pero es que hablar de cargas del 90% del ARM ya está muy atrasado, es decir, nadie debería hacer un test de un ARM ni trabajar con criterios de carga de un ARM. Por lo tanto, si un profesional, no sé si del ejercicio o de otra rama, me da igual, habla en esos términos, yo le animaría a que se actualizase, con todo el respeto. O sea, le animaría a que se actualizase porque ya no es el hecho de que entrene una mujer o un hombre, es que está manejando el parámetro de intensidad de forma inadecuada, poco correcta y poco acertada. En cualquier ejercicio, en cualquier contexto, lo está haciendo de forma incorrecta. Así que, primer punto, hombre o mujer, ese profesional que está afirmando eso necesita actualizar esa afirmación, porque no tiene sentido. Es decir, incluso en el caso de que, bueno, habría que explicar mucho, pero no quiero adelantar. Eso es lo primero. Sí. Lo segundo es que ninguna mujer y casi ningún hombre en un contexto de acondicionamiento físico para la salud tendría que trabajar con esas intensidades relativas. Si entendemos que el 90% es una intensidad relativa y no un porcentaje de ARM. No debería acercarse nunca a esas cargas en ningún momento, no del ciclo menstrual, de su vida deportiva, de su vida de ejercicio físico. Jamás. Por tanto, me parece absurda la afirmación y por eso me he dicho, bueno, me da igual en qué momento del ciclo menstrual lo coloque. Me da igual. Lógicamente, ¿esto en qué se basa? En una fundamentación fisiológica en torno a cómo está fundamentalmente la respuesta hormonal. Es decir,
en un determinado momento del ciclo hay una respuesta hormonal que puede favorecer, y simplemente es eso, puede favorecer ese entorno hormonal, provocar mayores adaptaciones con cierto estímulo de fuerza, estímulos de entrenamiento, mejor dicho. Bueno, es una hipótesis y hay que demostrarla. Lo que no se puede hacer es, como decimos, coger un hecho fisiológico, que es que, no sé, hay una mayor respuesta a los estrógenos, o hay una mayor respuesta a la progesterona, o hay lo que sea, y llevarlo a un contexto en el cual digo, no, pues entonces ahí tengo que entrenar de esta manera. Bueno, esto no va así. Ya estamos yendo otra vez al lugar donde hemos dicho antes. Entonces, gran error. Desde luego no es así en ninguno de los casos. Y desde luego ese profesional tiene que actualizarse. Luego hay una cosa sobre esto que es importante, que las mujeres deberían entender para que no les engañen los entrenadores o los pseudoentrenadores o los que no son entrenadores pero les gusta entrenar. Una mujer, como digo, cuando tiene ciclo menstrual no está enferma. Simplemente tiene una variación en su capacidad de respuesta al ejercicio. Pero como las tenemos todos tenemos una cierta variación intrasujeto a lo largo del día y de los días. La mujer un poco más acentuada en función de determinada fase del ciclo menstrual, precisamente por las variaciones que ocurren a nivel pues, de hormonal, etc. En cualquier caso, un buen entrenador jamás le dirá, en esta fase no entrenes fuerza, en esta fase entrenas fuerza con mucha carga y con esta muy poca o nada. Jamás. Un buen entrenador, lo que hará es entrenar siempre la resistencia y la fuerza, siempre, y lo hará con la intensidad relativa que él entienda que es adecuada para su sujeto y la intensidad absoluta que permita alcanzar la intensidad relativa que ella quiere. Por ejemplo, si yo hoy creo que María tiene que entrenar a una intensidad relativa del 50% de su capacidad, yo lo que hay que hacer es que imaginemos que el 50%, yo he medido ese 50% y es una velocidad determinada en un ejercicio de fuerza. Por ejemplo, pongamos que es 1 metro por segundo. Me da igual la velocidad, pero digo 1 metro por segundo por decir. Si María, sé que el 50% es 1 metro por segundo y María viene a entrenar pasado mañana en una determinada fase del ciclo menstrual y yo quiero que entrene ese 50% porque es lo que le va a permitir mejorar. Y María entrena 2 veces conmigo, o 3, entrena solo 2 o 3 veces a la semana. Y yo le pongo otra vez la carga, el peso con el que hace ese metro por segundo y de repente lo mueve más lento. Tengo que entender que ese ya no es su 50%, sino que ese es a lo mejor su 55 o su 60%. ¿Qué tengo que hacer? Quitarle carga absoluta para colocarle en la intensidad que yo quiero que entrene. Porque ese día tiene menos tolerancia al ejercicio. Ese día no lo tolera tanto, no está con tanta fuerza, con tanto ánimo, con tanto, como queramos decirlo, ¿no? Entonces, el buen entrenador, por eso es imposible hacerlo por internet. Eso no se puede hacer por redes sociales ni mandando un programa por un mail. Esto se hace cuando uno llega a la sala, habla con ella, le dice que ni siquiera le tiene que decir que está en la fase del ciclo, es que hoy no estoy bien, y cuando le pones ahí, le mides y ves que no la mueve a la velocidad que lo tiene que mover, tienes que ajustarle la carga. Ese ajuste es diario, porque si hacemos lo que dicen muchas personas de que hay que entrenar en determinada fase del ciclo menstrual de una manera y en otra de otra, nos podemos encontrar con que días efectivos de entrenamiento, de verdad efectivos que mejoren, en un mes a lo mejor hay 4 o 5. Y entonces esta mujer durante su vida fértil, que va a tener menstruación, pues va a entrenar muy poco. Cuando tiene que estar entrenando, imagínate una mujer que solo entrena 2 veces a la semana. Otra cosa, como digo, es una atleta. Una atleta es otra cosa. Pero realmente estamos llegando a un nivel de afirmaciones y de cosas parecidas que me parecen muy peligrosas. Y sobre todo hablando de este tipo de cargas que en absoluto se ajustan a la realidad ni fisiológica ni a la realidad del entrenamiento de nadie. Seguramente muy pocos han entrenado mujeres cuando afirman eso. Mujeres en el contexto de la salud. Y aquí, bueno, podríamos entrar a valorar lo que has comentado sobre el cálculo del RM para programar entrenamientos y quizá tú vaticinas que en un futuro la velocidad será el método de predicción clave, ¿no? Bueno, yo creo, con todo lo que veo, leo, tengo la suerte de aprender de, por ejemplo, Juan José González Vadillo, creo no que es un futuro, es que es una realidad. Es que la variable de intensidad ha sido redefinida. Ya no podemos hablar de intensidad, desde luego ya no podemos definir intensidad con lo que sabemos
de fuerza hoy como un RM ni como valor de XRM. Ya no se puede definir así. Desde luego eso sí que hay que cambiar. La velocidad, uno las podrán discutir o no. Eso me da absolutamente igual. Yo creo que la ciencia está siendo muy clara en esto. Pero lo que no es discutible es que ya no podemos definir la intensidad como un porcentaje de un RM, ni como repeticiones al fallo, ni cosas parecidas. Hay que avanzar. La velocidad no es una novedad. La velocidad, lo que es una novedad es lo que se sabe de entrenamiento de fuerza mediante la velocidad, gracias al grupo de Juan José González Vadillo. Pero la velocidad siempre ha estado ahí. Cuando hemos movido un peso, cuando hemos hecho un ejercicio contra resistencia, siempre hemos tenido que hacerlo a una velocidad determinada. Siempre. A veces lo que hemos hecho es no controlarla. Y eso sí es un error, porque si no controlas la velocidad a la que mueves una carga, entonces el efecto del entrenamiento puede ser distinto si la mueves a una velocidad o a otra. Por lo tanto, lo único que hemos hecho, o lo único que se ha hecho, es avanzar en el conocimiento del concepto, de la magnitud de la carga, no solo de la intensidad, sino del volumen. Por lo tanto, esa es una realidad hoy. Ya no podemos hablar en los términos que lo estábamos haciendo, porque sabemos más sobre la intensidad. La intensidad ya no es un porcentaje. Ahora, un porcentaje entendido como un porcentaje de RM. Ahora, ¿la velocidad en un futuro va a llegar fuerte a nuestras vidas? Sí, evidentemente, porque no es que crea, que sé que es una variable muy olvidada y que además te va a permitir controlar con más precisión el entrenamiento que cualquier otra variable que tengamos a nuestro alcance. Cualquier otra. La variable más fiable y más precisa para controlar la intensidad del entrenamiento es la velocidad de ejecución, por encima de cualquier otra a la que tengamos acceso a los entrenadores de a pie. Ahora, que todavía queda mucho por investigar, lógicamente, que queda mucho por avanzar, pero eso es lo apasionante, eso es lo bonito. Así que yo creo que esto es algo clave, pero no solo a la fuerza. Yo tengo la suerte de estar, como te he dicho, en el grupo de trabajo del doctor Francisco José Vera, y estamos ahora mismo midiendo la forma de controlar la carga en los ejercicios de core. Es decir, cuando hacemos un ejercicio de core, tampoco tenemos forma de controlar la carga, no sabemos a qué intensidad estamos haciendo el trabajo, simplemente nos ponemos ahí 30 segundos o 50 o un minuto, pero no sabemos a qué intensidad. Nosotros estamos midiendo ahora mismo intentando establecer la forma de medir y de controlar la intensidad. Y parece que va en lo mismo, va por aceleración. Parece que el poder medir las aceleraciones nos va a poder determinar la forma de que el sujeto entrene a la intensidad que queremos. Y eso lo haremos fundamentalmente con aparatitos muy accesibles como puede ser la acelerometría, los acelerómetros. O sea que el futuro va por aquí, evidentemente. Estaremos atentos. Quería que nos comentaras un par de cosas porque, bueno, yo me podría tirar aquí hablando contigo 4 horas y seguramente de lo que te preguntaré ahora podríamos hacer o habrás hecho conferencias enteras, pero vamos a intentar ser un poquito concisos porque son temas que, bueno, me han sorprendido bastante. Yo creo que a los fitarados, a los que oyen este podcast, también a más de uno le puede sorprender el concepto que tiene sobre 2 cosas que te comentaré ahora. ¿Qué opinas o qué tendrías que decir en cuanto a abdominales hiperpresivos? ¿Evidencia? ¿Son útiles para fortalecer el suelo pélvico? Yo, sobre hiperpresivos, tengo poco que decir porque creo que si la gente un poco revisase el estado de la cuestión, lo tendría claro. Pero yo voy a intentar resumir. No, lo digo porque en cuestión de, bueno, puedo decir 2-3 años, la gente parece que ha olvidado el crunch, parece que ahora hacer según qué tipo de ejercicios abdominales clásicos que se han hecho toda la vida, pues poco más que hay riesgo de quedarse paralítico y todo el mundo ahora se ha lanzado a hacer hipopresivos y vamos, hay cursos, o sea, está muy en auge, ¿no? Me gustaría que nos comentaras un poco qué opinas. Muy claro, vamos a ver. Respecto, yo no tengo conflicto de interés. Es algo que quiero decir. Es decir, cuando alguien debate sobre un tema, y esto creo muy, muy importante que lo sepan las personas que nos escuchan, cuando debates sobre un tema, una cosa muy importante es estar libre de conflicto de intereses. No tener conflicto de intereses. Porque eso significa que yo, en mi posición, yo puedo exponer con libertad aquello que existe. No lo que me interesa que sea, ni lo que me gustaría que fuese. Evidentemente, si yo discuto con alguien que vende hipopresivos y se gana la vida vendiendo hipopresivos, ya hay un conflicto de intereses y él va a defender la postura no desde aquello que es real, que se ve, que es constatable, sino lo que cree
y lo que le da de comer, de la necesidad, ¿no? Y ante eso a veces es difícil discutir. Por lo tanto, yo no tengo ningún conflicto de intereses. Si fuese lo contrario de lo que voy a decir, lo digo aquí públicamente y quedará grabado. En el momento que sea lo contrario de lo que voy a decir, yo lo diré. Y diré que lo que decía no era, como hago cuando al principio me has preguntado de los libros. Es decir, no tengo ningún problema. A día de hoy, no hay ni una sola evidencia respecto a la técnica hipopresiva. Pero hablamos de un grado de evidencia que permita establecer que eso hay que utilizarlo como se está utilizando incluso en el ámbito clínico hoy. Un grado de evidencia 1+, que dé lugar a un grado de recomendación como mínimo B, A o B. Nivel de recomendación, grado de recomendación A o B. No hay estudios. Hay publicaciones que incluso son muy claras a este respecto. Ha habido ya revisiones sistemáticas. Ha habido revisiones también en el British Journal, que publicó además un español junto a Karin Bow, que es una de las mejores investigadoras en suelo pélvico. Hay trabajos de Stubb. Hay muchísimos investigadores que ya demuestran que no hay mayor eficacia de esas técnicas para el suelo pélvico frente a otras. O sea, que no hay un grado de evidencia suficiente respecto al suelo pélvico. Y mucho menos, todavía aún menos, para el resto de cosas que dicen que hacen los hipopresivos. Porque los hipopresivos parece que son capaces de casi de que te salga pelo, porque cada vez van añadiendo más beneficios a esta técnica, ¿no? Sexuales, para la estabilidad del raquis, para mejorar la resistencia, ¿no? Bueno, increíble. No hay evidencia. No la hay, el día que la haya, pues yo lo contaré. Pero es que además, a nivel personal, esto es a nivel científico. A nivel personal, yo he tenido la oportunidad de intentar, de debatir directamente con los creadores del método. En su momento con Marcel Caufré, donde tuve un debate en la Facultad de Fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández, aquí en Alicante, y donde estaba Piti Pinchat además, y he estado incluso tiene la oportunidad de tener delante a Stuart McGill y a Piti Pinchat y que se hablase sobre hipopresivos. Y he tenido muchas circunstancias. De hecho, por ejemplo, y tengo grabaciones en algunas cosas de estas. Lo que pasa es que no las saco en redes sociales porque no tienen, son cosas que no me gustan. Sí, yo, mira, ahora que comentas esto, ya sé que tu tiempo sea limitado, pero a mí me encantaría, yo por ejemplo estoy muy activo en Instagram, me encantaría que tu cuenta fuera más prolífica, porque la verdad es que cuelgas demasiadas pocas cosas, Juan Ramón, estás ahí muy inactivo. Y tienes razón, pero yo te juro que ya me supera la tecnología. Instagram, Twitter, Facebook. De hecho, tengo en Facebook, llegué a 5.000 solicitudes, amistad, no sé cómo se llama, hace muchísimo tiempo. Y me dijeron que tenía que cambiar de cuenta, no sé dónde, y no lo he hecho. Es que yo no llego a más, ¿no? Me encantaría, pero es difícil, ¿no? Yo entiendo que hay gente que lo hacéis muy bien y que a mí me da igual quién transmite la información. Yo creo que lo importante es que la información sea la adecuada. Entonces, que haya personas, yo no tengo pretensiones de ser influencer, yo quiero que hay personas que manejan muy bien las redes, tú ahora tienes aquí un medio extraordinario para difundir y a mí me encanta que personas como tú difundáis, que además os preocupáis de saber. Por lo tanto, no me preocupa quién lo transmite. Yo creo que lo importante es que el mensaje llegue. A este respecto, te estaba comentando eso porque a nivel personal he tenido, yo cuando no sé algo o cuando quiero saber de algo, me acerco a la fuente. O sea, yo voy a la fuente, le escribo, me pongo en contacto con ellos, le pregunto, porque yo puedo leer, ¿no? Pero leer a veces tiene la limitación de que uno escribe para el revisor, para la revista. Quizás hay cosas que no se cuentan o que se dejan fuera o que hay estudios que todavía no se han publicado. Entonces, me gusta preguntar. Yo he tenido muchos años, el primer libro que yo escribí lo escribí con Piti Pinchat. Él fue uno de los coautores de un par de capítulos del libro, uno o dos, me parece. Entonces, yo he tenido muy buena relación con Piti y creo que la sigo teniendo. Yo, por lo menos, no tengo ningún problema con él a nivel personal. Pero yo siempre he ido a buscar a la fuente. Y he tenido ocasión de debatir tanto con Marcel, como con Piti, como con Tamara, etcétera. Incluso en la misma Universidad Católica de Murcia, en la UCAM, hubo un congreso hace unos años donde se hicieron unas exposiciones sobre hipopresivos. Estaba el doctor Francisco José Vera en la mesa como presidente de la mesa de la comunicación y se dejó constancia de muchas cosas que voy a decir ahora. Y son así. Esto no tiene ninguna interpretación por mi parte, son hechos, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir es que hay una cosa muy llamativa, que es que el hipopresivo nace desde una propuesta del doctor Marcel Caufré,
llega un momento en que esa propuesta evoluciona, además nace para el suelo pélvico, esa propuesta evoluciona. No digo que la propuesta fuese más fundamentada o menos, yo ahí no me meto, creo que no estaba del todo fundamentada porque no había publicaciones de nivel. Yo te puedo hablar de un artículo del profesor Marcel Cauffier sobre hipopresivos donde comparan, donde miden el efecto sobre el tejido conectivo del suelo pélvico de un trabajo abdominal en el cual se pone que las mujeres están 45 minutos haciendo, bueno, lo que se llama tradicionalmente tijeras abdominales. Claro, tener 45 minutos a unas mujeres haciendo tijeras, si eso es lo que has hecho, pues hombre, no puedes esperar que el suelo pélvico esté alegre. Eso, vamos, me parece que eso, es que creo que eso no lo haría nadie. O sea, creo que nadie, en su sentido, vamos, ni de los hipopresivos ni de los no hipopresivos. Entonces, hay publicaciones absurdas. Entonces, yo, en ese sentido, hubo un momento que es muy llamativo, que es que cuando evolucionan las técnicas, hay un momento en que el interés es tan grande que el propio Pitti y el propio Marcel discuten y se separan. El origen de los hipopresivos nunca había sido nada más que no fuesen técnicas para la mejora del suelo pélvico. De repente, cuando se separan Marcel y el grupo de Pitti, se crean dos productos. Del mismo producto se crean dos, algo que me alarma. Porque si estamos hablando de una técnica, es una técnica. No puede ser que existan otras variaciones de la técnica simplemente porque nos hemos separado, no por una cuestión metodológica. Y entonces el origen ya no es el hipopresivo de Marcel, porque lógicamente hay conflicto, es el yoga. Son técnicas de yoga. Cuando yo tengo vídeos donde el mismo Pitti afirma que el hipopresivo no procede del yoga. Es decir, ahora afirman que el hipopresivo procede de técnicas de yoga, o tiene origen, o tiene cierto origen, y antes no. Todo esto nos tendría que llamar la atención. Eso Independientemente de se centra en lo que hablamos siempre, en el producto al final. Exacto. Nos tendría que llamar la atención. Y incluso por encima de la ciencia, porque cualquier producto que en el mercado hiciese esto nos tendría que llamar la atención de qué ha ocurrido aquí, ¿no? Entonces, no nos llama la atención. Yo puedo confirmar, yo te puedo decir que en todos los congresos que he estado donde se ha hablado de hipopresivos de forma seria con biomecánicos, etcétera, yo he tenido discusiones también con Marcel Cauffier sobre esto, no hay ninguna evidencia que sustente lo que afirman. De hecho, han hecho estudios para comprobar si el entrenamiento hipopresivo mejoraba la estabilidad del raquis, donde no han medido la estabilidad del raquis, sino que han medido la actividad tomográfica de cierta musculatura de la pared anterolateral del abdomen, donde además los electrodos se colocaban de forma incorrecta. Con lo cual, creo que hay que ser cautelosos. El mensaje final sería, no hay evidencia sobre hipopresivos, hay que esperar a que la ciencia, si sirve para algo, nos lo demuestre, hay que esperar, pero mientras eso sea así y no nos lo demuestre, pues quizás no tenga mucho sentido, y siento si esto es muy alarmante, pero yo creo que tengo que decirlo, no tiene mucho sentido que se le dé un poder que no está demostrado y que se pague auténticas barbaridades por un conocimiento y por una información sin mucho rigor hasta la fecha. El día que la tenga, yo seré el primero que diré que es algo muy recomendable y que todo el mundo debería hacer o que debería consumir o debería aprender. Y en cuanto al HIIT, a los entrenos de intervalos de alta intensidad, ¿crees que también se acaba vendiendo como un producto? ¿Está sobrevalorado? Yo creo que el HIIT es un método que tiene más de 100 años de antigüedad. El HIIT no es un método... No me gusta mucho el término método porque al final creemos que el HIIT es un método, pero en realidad el HIIT es manejar la variable de intensidad, ¿no? Y manejar la magnitud de la carga, de manera que tú incrementas la intensidad del estímulo y disminuyes el volumen. Eso es el HIIT. El HIIT no es nada más que un método donde tú has manejado las variables de volumen e intensidad de manera que el volumen lo disminuyes e incrementas mucho la intensidad. Pero eso es tan antiguo como el propio entrenamiento. Miquel Izquierdo ya hizo una conferencia no hace mucho sobre esta temática llamándole así, ¿no? Como algo así como que el HIIT algo tan antiguo como 100 años o centenario, ¿no? Y es real. Por lo tanto, no es nuevo el HIIT, no es demasiado nuevo. Se ha cambiado el nombre, le hemos llamado HIIT para hacerlo más comercial, pero en realidad estamos hablando de métodos que lo que se basan es en un control de la carga determinado. Respecto a eso, ya existían desde los años 80 e incluso mucho antes, investigaciones muy importantes. Puedo hablar, por ejemplo, de la de Izumi Tabata en su momento,
donde demostraban que el uso de la alta intensidad podría servir para mejorar la condición física y sobre todo a partir de los años 90, 2000, sobre todo aplicados al contexto de la salud, se empieza a ver también ciertos beneficios con el uso de la alta intensidad. Por lo tanto, yo creo que es un producto, si queremos llamarle producto, pero yo creo que la intensidad, el manejar la magnitud de la carga, es una opción que todo profesional debería conocer. Se puede utilizar la alta intensidad con muchas poblaciones, sin ningún problema, siempre que sepamos valorar que no existe problema. ¿Cuál es para mí, dónde radica la principal limitación? En que, como tú has dicho antes y hemos hablado, se intenta hacer un producto de todo, ¿no? Entonces se le empieza a rodear de casi de una capacidad casi mágica, ¿no? De que logra cosas que parece que con otras cosas no se pueden hacer, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, con los programas de pérdida de peso, de mejora de la composición corporal, pérdida de grasa, donde parece que el HIIT es más efectivo, que no sé qué. Bueno, tú a una persona le vendes el producto, o sea, bueno, pues tienes que realizar cardio en ayunas, tienes que realizar un HIIT después del entrenamiento, tienes que realizar hipopresivos, le estás vendiendo una serie de paquetes que la gente, pues, los etiqueta y dice, bueno, pues esto tiene que servir. Quizá hemos súper simplificado los métodos de trabajo para hacerlos más atractivos o más simples para que la gente quizás se adhiera a ellos de manera más fácil, y por el camino pues nos hemos dejado un poquito la coherencia y el rigor quizá de esos trabajos, ¿no? Absolutamente. Creo que la alta intensidad es una herramienta que el entrenador tiene de manejar esa variable para conseguir el objetivo. Creo que eso es real y se puede trabajar. Pero no es un producto, ni deberíamos... Pero claro, entiendo que interesa hacerlo porque al final estamos vendiendo productos. Pero eso es tan peligroso que al final ocurre que el producto se agota, porque lógicamente muchas veces no cumple el objetivo o no. Y entonces cuando se agota hay que buscar otro nuevo producto. De repente viene otra moda que se llamará de otra manera. Entonces yo creo que para ser coherentes y lanzar un mensaje es, primero, ¿se puede utilizar la alta intensidad? Sí. Con el conocimiento suficiente, siendo conscientes de lo que uno puede hacer y de manejar bien las variables como profesional, uno puede utilizar la alta intensidad. No se le pueden otorgar ciertos poderes que no tiene. O sea, un entrenamiento de alta intensidad, que primero habría que decir que es alta intensidad para cada sujeto, porque no es lo mismo la alta intensidad para un cardiópata que la alta intensidad para una persona que sea deportista. Es muy distinto. Entonces, el deportista va a poder hacer un HIIT a velocidades superiores a la que obtiene la velocidad del consumo de oxígeno máximo, sin embargo, una persona con una patología no se va a colocar nunca por encima del consumo de oxígeno máximo, de las velocidades del consumo de oxígeno máximo. Así que hay que definir bien qué es alta intensidad. Pero se puede utilizar la alta intensidad, pero no se pueden lanzar ciertos eslogans. Por ejemplo, tú acabas de decir, la composición corporal. Pues indudablemente, si creemos que haciendo un HIIT, durante el HIIT, vamos a oxidar más ácidos grasos, eso es casi como pensar que uno puede alcanzar la luna. Porque a esas intensidades estás por encima del segundo umbral ventilatorio, el porcentaje de contribución de la energía procedente de la oxidación de ácidos grasos es muy reducida. O sea, ese concepto de EPOC, esa deuda de oxígeno que conceptualmente hace que la activación del metabolismo haga que quemes más grasas a lo largo del día para contrarrestar esa demanda extra que se ha realizado de oxígeno, no tendría un poder superior quema grasas a un cardio tradicional LIS, por ejemplo, de unas 60, 70 pulsaciones. La alta intensidad sí va a producir un ligero incremento de la oxidación de ácidos grasos. Puede producir, ¿no? Habría que ver los casos, ¿no? De la oxidación de ácidos grasos post ejercicio, frente a un trabajo de una intensidad más moderada. Ahí sí encontramos que puede haber un ligero incremento de ácidos grasos. Lo que ocurre es que si hacemos números, el incremento de la oxidación de ácidos grasos a ese post ejercicio en un HIIT es poco significativo. A lo mejor estamos hablando de incrementar un 0,02 o no sabría decirte la cifra exacta ahora, pero hay estudios que lo han medido y es poco significativo. Si tú contrapones eso a hacer un entrenamiento de moderada intensidad en una zona FAT más bien definida, donde estás oxidando a lo mejor 0,6 gramos minuto, incluso hay sujetos que pueden oxidar más, llegando a un gramo minuto, pues
indudablemente va a oxidar más grasas el que está trabajando en esa zona. Pero es una realidad que post ejercicio, por una serie de acontecimientos fisiológicos que ocurren cuando uno cesa un entrenamiento de alta intensidad, puede incrementarse ligeramente la oxidación de ácido graso. Digo puede porque esto se ha medido en estudios donde los sujetos los han tenido sentados o inactivos durante a lo mejor 20 horas, o 15 horas, o 12 horas, o 10 horas, o 8 horas post ejercicio. Cosa que no pasa en que sale de un gimnasio, ha hecho un HIIT y a lo mejor nada más salir del gimnasio se come un plátano o dos. Evidentemente, a lo mejor lo que teóricamente un estudio nos dice que es que se incrementa ligeramente, muy ligeramente, de forma poco significativa, la oxidación de ácidos grasos post ejercicio durante 8 horas, o durante 14, o durante incluso 24, eso a lo mejor luego llevado a un contexto determinado en un obeso o en un sujeto que no es obeso, que de repente hace una ingesta post ejercicio o que hace cualquier otro tipo de estrategia o cualquier otra cosa, otra circunstancia, otro contexto, sea así. Evidentemente, eso ya no lo dice la ciencia. Una cosa es el hecho fisiológico y otra cosa son las variables luego que uno introduce y que no estaban en los estudios originales. Por eso es importante contextualizar. Desde luego, el que pretenda que el HIIT tenga un gran efecto sobre la oxidación de ácidos grasos, pues significativo, desde el punto de vista de números, no es muy significativo. Bueno, no es muy significativo. Al final, el mensaje, digamos, a población general, digamos que el mensaje sería que se muevan y que hagan lo que tengan que hacer, pero que no elijan productos, sino lo que sea que les sea más fácil de realizar y les cree más adherencia al entrenamiento, simplemente, ¿no? Hubiese que decir algo, es que más que elegir productos, elijan un buen entrenador. Un buen entrenador le va a dar alta intensidad, posiblemente, claro, si es una herramienta y es muy positiva y tiene muchos efectos positivos. Pero le va a dar alta intensidad de la forma adecuada, en el momento adecuado, con la frecuencia adecuada. O sea, que más que consumir productos, consuman buenos entrenadores. Eso quizás es un mensaje más oportuno. Muy bien, Juan Ramón. Ya te digo, me tiraría aquí 3 horas hablando contigo, pero entiendo que eres un hombre ocupado. No sé si nos podrías comentar si hay alguna novedad en cuanto a investigaciones de cara a rendimiento o profesionales del entrenamiento que nos pudieras comentar. Bueno, hay muchos grupos. Bueno, primero es que yo estoy muy a gusto hablando contigo y sé que esto además es algo que bueno, dentro de que uno cuando habla se arriesga, creo que es algo que queda ahí y que creo pues habrá gente que puede estar de acuerdo, ¿no? Pero que quizás sirva para remover o criticar por dentro a los que nos gusta esta profesión. Respecto a las novedades, sí hay muchos grupos de investigación en España que están haciendo cosas absolutamente espectaculares. Yo siempre digo que, y lo quiero reivindicar desde aquí, en España hay posiblemente algunos de los mejores grupos de investigación del mundo. Lo digo con conocimiento de causa. Yo he estado este verano en Estados Unidos, en Nueva York, tengo la oportunidad de estar en distintos lugares viendo algunos grupos de trabajo y conozco muy bien grupos de trabajo de Europa y de... Aquí nos pasa lo contrario, ¿no? En España vendemos mal el producto. Efectivamente, creo que tenemos algunos de los mejores grupos de investigación del mundo, pero nos vendemos fatal, muy mal. Los americanos en eso nos llevan mucha ventaja. Hay grupos muy importantes. Yo creo que, a ver, donde estoy yo, tengo claro que no porque esté yo, sino porque el director del grupo de investigación es espectacular, que es el doctor Francisco José Vera, y el grupo de trabajo es fantástico, desde Casto, David Barbados, como los doctores Casto Juan y David Barbados, como Pedro, Amaya, Belén, Javi, bueno, todos los que están en el grupo de investigación. Es espectacular lo que se está haciendo y creo que en los próximos meses la línea de trabajo va a salir respecto al trabajo de Core, de Rakis, es muy buena porque nos va a permitir controlar con bastante precisión la carga, nos vamos a acercar ya incluso a saber qué dosis es más adecuada para mejorar la estabilidad en el tronco con mucha precisión. Es un paso adelante. Luego creo se van a abrir vías de trabajo hacia el dolor de espalda, que creo que es muy relevante. De hecho, acabamos de publicar un grupo de expertos del Colegio de Fisioterapeutas, de Farmacia y Educación Física. Por parte de Educación Física hemos participado el doctor Vera, el doctor Ayala, el doctor Alejandro Valenciano, López Valenciano y yo, sobre una guía para dolor de espalda. Creo que en dolor de espalda vamos a avanzar también muchísimo. Luego otra línea que creo que
va a aportar muy pronto, está ya dando frutos, pero va a aportar muy pronto, es la línea del doctor Francisco Ayala sobre prevención de lesiones. Está con una serie de algoritmos, de procesos algorítmicos que se manejan por matrices, por redes hertzianas, que va a ser una herramienta, además, porque se va a hacer en forma informática, que va a ser espectacular, porque nos va a permitir poder meter los datos del cliente en cuanto a variables intrínsecas, extrínsecas, edad, cómo ha descansado, distintos datos fisiológicos, físicos, antropométricos, etcétera, y ir viendo si el riesgo de lesión aumenta o no, si un día tiene más riesgo de lesión o no. Me parece espectacular. Creo que eso va a ser otra línea de trabajo brutal. Lo que está llevando a cabo el grupo del doctor David Rodríguez Rosell, de la Universidad de Sevilla, de la UPO, de la Universidad Pablo Lavid de Sevilla, como parte del grupo del doctor José González Vadillo, creo que nos va a dar también una línea de trabajo en fuerza que es brutal, brutal. Y si por último tuviese que decir algo más, creo, mira, yo estoy colaborando con la tesis doctoral de mi compañero Guillermo Peña. Creo que Guillermo va a hacer un trabajo de investigación, que tengo la suerte de participar, que va a sumar mucho a nuestro campo, porque va a intentar hacer algo que hasta ahora todo el mundo hace en los gimnasios, pero nadie ha investigado, muy poca gente ha investigado, y los pocos estudios que hay lo han hecho muy mal, que es el trabajo agrupando ejercicios, tipo superseries, triseries, etcétera, esto que se denomina superseries. Sí. Y se va a hacer un trabajo de investigación espectacular, que si se confirman las hipótesis, pues nos van a dar herramientas muy buenas para conseguir, entrenando menos, mejorar lo máximo posible. Entonces, yo creo, por decirte cosas, luego habría muchos más grupos, ¿no?, que están haciendo cosas, pero yo creo que por aquí van a aparecer cosas muy interesantes. Perfecto, pues estaremos atentos a las novedades. No sé si quieres añadir alguna cosa más que creas que te hayas dejado en el tintero. No, yo te agradezco mucho las preguntas porque, bueno, se nota que hemos compartido algunos momentos, informaciones y en distintos lugares y evidentemente me las has puesto en bandeja porque son cuestiones que yo suelo decir en clase, que no expongo públicamente porque, pues, que haya habido a alguna clase mía sabe que las llevo al terreno personal, porque yo soy profesional, pero soy un ser humano que vive la profesión. Entonces, muchas de las afirmaciones que tú has hecho son las que hago en clase, pero las digo sin ningún problema y sin ningún reparo porque son ciertas y creo en ellas. Entonces, te agradezco que me hayas brindado la oportunidad de dejarlas aquí, constancia, porque a veces las digo en clase, pero no hay ningún lugar donde estén escritas ni las haya puesto nunca públicamente. Bueno, te agradezco que me lo hayas permitido. Nada, esto va a quedar aquí grabado. No sé si de aquí a unos años pasará como con tus libros, que tendrás que decir que nos recomiendas que escuchemos este podcast. Pero bueno, en todo caso, yo creo que es una herramienta el poder hablar y el poder hacer que tu forma de explicar las cosas y la visión que tienes sobre aspectos del entrenamiento lleguen a las máximas personas posibles. Yo creo que esto es un favor que le hacemos a todos y en todo caso para mí es un honor que sea a través de mi plataforma. En todo caso, si hay alguien que no opina lo mismo que tú, o pues oye, estamos aquí para debatir, siempre con argumentos. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo o conmigo, comentar este podcast o ponerse en contacto con nosotros a través de redes sociales y aportar, al final aquí estamos todos para crecer, para evolucionar y para seguir aprendiendo. Así que nada, Juan Ramón, muchas gracias y un saludo. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, tienes la opción de suscribirte para que te llegue el aviso de nuevos episodios y así no perderte ni uno. Y también te agradecería enormemente que me dejaras un corazoncito, estrellitas o lo que sea que te esté pidiendo la plataforma de escucha. Así como cualquier comentario positivo o negativo que se te ocurra para que me pueda ayudar a mejorar contenido. Venga, va, que es gratis. Te recuerdo que si quieres ponerte en contacto conmigo puedes escribirme aquí mismo o al mail lotairefit@gmail.com o seguirme si no lo haces ya en mi perfil de Instagram lotairefit. Tienes la opción también de dejarme una nota de audio que pueda utilizar en futuros episodios, tanto en la web que te dejo en la descripción del episodio, como a través de un mensaje directo de Instagram. Y para acabar, recordarte que aunque el buen contenido no hace falta pedir que se comparta, si lo haces podremos llegar a más personas y así aumentar esta comunidad de fittarados. Sin más, se recibe un cordial saludo y hasta pronto.